Editorial que me invitaron a comentar el libro de Jorge Ramos, y a mí este libro de 7 minutos, entrevista con el dictador, me parece muy importante, digamos, más allá del caso específico de Venezuela, que es lo que nos va a contar el día de hoy Jorge Ramos. La dinámica, adelante, por favor. Gracias por estar aquí, se los agradezco. Yo creo que la principal pregunta es ¿cuál es nuestra labor como periodistas? ¿Para qué servimos los periodistas? Y esto viene en el contexto, puedo entrar a Venezuela un momentito, pero tengo que decir esto antes. Cuando estás en un país donde te han matado 25 periodistas en los últimos 3 años y el presidente sale a atacar a uno de nosotros, todos debemos decir que eso no se hace. No puede ser. Cuando tenemos 145 periodistas asesinados en México desde el año 2000, eso no lo podemos ver como normalidad. Y entonces, en México nos encontramos con uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Soy un periodista privilegiado, tengo la suerte de poder vivir en los Estados Unidos y que regreso a mi casa y voy al supermercado, puedo andar en bicicleta y no pasa absolutamente nada. Pero si alguno de ustedes hace lo mismo aquí en México, las cosas cambian. Así que tienen realmente toda mi admiración y todo mi respeto porque aquí en México tenemos algunas de las mejores, y quiero decir, mujeres periodistas del mundo. No solo Gabriela, está Carmen Aristegui, está Lidia Cacho, ¿no? Está Anabel Hernández, está Elena Poniatowska, Denise Dresser. Yo creo que tenemos grandes periodistas aquí y quiero reconocer el trabajo de todas ustedes también, aunque Vargas Llosa no le guste. Y esto me lleva al trabajo de periodista. No siempre es fácil entrevistar a un dictador, pocas veces se puede entrevistar a un dictador. Entonces, cuando llego con alguien con poder, no sé cómo llegas tú, Gaby, pero llego con la actitud de, primero, nunca más voy a volver a ver a esa persona, y entonces es distinto, porque no tratas de quedar bien, sino que sabes que vas a llegar una sola vez. Y llego con la actitud de que si yo no hago esa pregunta, nadie más la va a hacer. Así es. No sé cuál es Sí, así es. No, y lo hemos platicado Jorge y yo en otros momentos. Hay personas con las que puedes platicar en muchas ocasiones y que vas como estableciendo un poco una relación de confianza y de guardas, pero hay personas que no. Y el caso evidentemente de Nicolás Maduro, y eso lo platicamos Jorge y yo también en otro momento de este libro, de la presentación del libro, pues llegas y preguntas, porque sabes que lo más seguro es que no va a haber una segunda, ¿no? Y te la juegas. Claro, y al final te la juegas. Sí, y aquí, a ver, nadie te da una entrevista porque creen que van a perder. Todo el mundo cree que te da una entrevista porque creen que van a ganar. Oriana Fallaci, la gran periodista italiana, su primera parte, la segunda parte es mucho más cuestionable. Pero Oriana Fallaci decía que toda entrevista es una guerra. Y en la guerra a veces gana el entrevistado y a veces gana el entrevistador. Cuando Nicolás Maduro decide darme una entrevista en el 2019, él cree que va a ganar. El problema el contexto era este. Juan Guaidó había sido reconocido como el presidente legítimo en cerca de 60 países. Nicolás Maduro por primera vez sentía presión internacional, sentía que podía perder el poder por la presión internacional y da 2 entrevistas a la BBC, muy complicada porque había traducción, era muy difícil. Entonces la periodista no podía contestar inmediatamente. Y luego a Jordi Évole, un gran periodista español, pero que se fue con una entrevista un poco más personal y más española. Yo sabía que iba a llegar con Nicolás Maduro y lo primero yo vivo en Miami. Después de tanto tiempo de vivir en Miami, entiendes el dolor del exilio y entiendes por qué se va la gente. Yo no le podía decir presidente jamás a Nicolás Maduro porque no es un presidente, es un dictador. Así que lo primero que traté en la primera pregunta establecer cuáles eran las reglas. Sí, los dictadores y los presidentes, y ustedes lo saben, les encanta hablar un montón. Entonces, se tiran unos discursotes. Me puse a estudiar la entrevista de Jordi Évole de la BBC y me di cuenta de que Nicolás Maduro hablaba 3 y 4 minutos. Si yo lo dejo hablar 3 o 4 minutos, puedo meter 4 preguntas y la entrevista va a ser una estupidez, va a ser una barbaridad, no va a servir para absolutamente nada. Así que decidí empezar diciéndole, señor Maduro, porque no le quería decir presidente, usted no es el presidente legítimo, para muchos de ustedes es un dictador, ¿cómo le llaman? Y cayó en la trampa, porque en ese momento yo establecí el tono de la entrevista. Yo sabía que no lo podía dejar hablar más de 30 o 40 segundos sin interrumpirlo, y en el momento en el que tú vas estableciendo el ritmo y las preguntas y no dejas que él ponga el dominio de la entrevista, las cosas cambian absolutamente. Déjame interrumpirte rápido, Jorge, porque decías, obviamente
él sabía y su equipo sabía que quien lo iba a entrevistar es Jorge Ramos. Y todos te conocemos, sabemos que haces las preguntas como las haces. ¿Sientes que no se preparó? No solo no se preparó, sino él se había confundido. Él sabía que yo me había peleado con Donald Trump, que esa es otra historia, les traigo el video ahí para que lo vean. Pero sí, porque lo que nos toca como periodistas es ser contrapoder. O sea, si tú eres periodista, eres contrapoder. No hay otra forma de hacer periodismo. Hay que estar del otro lado de los que tienen el poder. Y si tenemos que escoger entre ser amigos o enemigos de los poderosos, hay que ser enemigos, porque al final de cuentas yo voy a querer publicar lo que ellos quieren esconder. Entonces, en el caso de Nicolás Maduro, él había leído por ahí que yo me había peleado con Donald Trump, y como él también no tenía ninguna relación con Donald Trump y se sentía amenazado, pensó que los dos estábamos del mismo lado. Y ese fue su error. Entonces, regresando al papel del periodista, si no somos contrapoder, en realidad no estamos haciendo periodismo. Yo sé que en muchas escuelas de periodismo la idea es que debemos ser neutrales, pero lo que yo quiero plantearles hoy es que en muchas ocasiones nuestro trabajo es precisamente no ser neutrales. Porque lo que ustedes están esperando de nosotros como periodistas es que hagamos las preguntas difíciles. Los arquitectos y los ingenieros crean estructuras fenomenales, los médicos salvan vidas. Nuestro trabajo es hacer preguntas difíciles a los que tienen el poder. Para eso sirve el periodismo, para eso estamos aquí. Y si no lo hacemos, entonces nos debemos dedicar a otra cosa. Este no es una profesión para gente que quiere estar silenciosa. Cuando llego con Nicolás Maduro, vengo de un día en el que me había empezado viajando por Caracas y había filmado con mi celular a 3 muchachos venezolanos que estaban comiendo de un camión de basura. No es un montaje, yo lo saqué con este celular. Bueno, este no, porque luego me robaron el mío, este es otro. Pero con un celular muy parecido. Y al final de la entrevista, y eso es uno de los videos que les voy a presentar, en mi iPad le quería presentar a Nicolás Maduro lo que yo había visto. Tienen toda la razón. Hay niños comiendo de la basura en Guadalajara, en México, en Los Ángeles, en París, en Nueva York, en todos lados. Pero cuando en la revolución bolivariana prometen que las cosas van a cambiar, y no solo no cambian, sino que empeoran, yo le quería demostrar a Nicolás Maduro con imágenes de su propio país que su revolución había fracasado. Y entonces hace una verdadera estupidez, que es cuando yo saco el iPad, que creo que lo traigo aquí. ¿Ese no te lo quitaron? No me lo quitaron, me quitaron todo lo demás, pero no el iPad. Cuando yo le muestro el iPad, él con su mano, mucho más grande, él es mucho más alto que yo, todos son mucho más altos que yo, y con su mano trata de tapar, imagínense qué estupidez, tratar de tapar con su mano el iPad para que la cámara no captara a los niños cuando este video yo ya lo había enviado a Miami y iba a estar por todos lados. En ese momento él se para, dice, esta entrevista no sirve para nada y se va. Cuando se va, yo le grito, esto es exactamente lo que hacen los dictadores. Eso es exactamente lo que hacen. No están acostumbrados a ser confrontados, no están acostumbrados a que las gentes les digan que no tienen razón. Y esto venía después de haberle dicho que él no era el presidente legítimo, que había hecho 2 fraudes electorales terribles en el 2013 y en el 2018. Le quise mostrar una lista de más de 900 presos políticos que había en ese momento en Venezuela. No la quiso tomar, pero yo se la pude mostrar. Teníamos evidencia de gente que había trabajado con él, de que él era responsable no de cientos, sino de miles de muertes de manifestantes durante las protestas por democracia. Así que una vez que le habíamos demostrado todo eso, él sabía que la entrevista no le había funcionado, pero ya llevábamos 17 minutos, se para y se va. He tenido malas entrevistas, hay gente que se para, gente que salieron a reportar y que no le gusta, Evo Morales que se para, otros que no les... Vicente Fox, hay algunos, ¿no? Pero nunca me habían robado las cámaras, nunca me habían robado las tarjetas de video, nunca me habían detenido por hacer preguntas y nunca me habían deportado de un país por hacer preguntas. Así que si el objetivo de Nicolás Maduro, Gaby, era tratar de demostrar que no era un dictador y que se merecía el respaldo de la comunidad internacional para quedarse ahí, lo que estaba demostrando era precisamente lo opuesto, que él sí era un dictador. Y que eso que me hizo a mí se lo podría hacer a los venezolanos. Hubo un momento,
después de que le dije que él era responsable de miles de muertes, porque él controlaba su Guardia Nacional y el ejército, que mataron a miles de venezolanos impunemente. Él me dijo, si tú fueras venezolano, tendrías que enfrentarte a la justicia. Y tenía absolutamente razón. Al final, no lo van a creer, tengo dos pasaportes, uno mexicano y otro estadounidense, y soy mexicano o estadounidense según la fila del aeropuerto en Guadalajara o en la Ciudad de México. Si está más larga una, soy mexicano. Si está más larga otra, entonces soy estadounidense. Bueno, estos dos pasaportes me salvaron, porque a pesar de la pelea con Donald Trump y a pesar de las peleas con López Obrador en las mañaneras, increíblemente los gobiernos de Estados Unidos y de México en conjunto nos ayudaron a salir del país. Si no hubiera sido por ellos, probablemente no estaría aquí. Ahorita vamos a ver.